¿Cortará Donald Trump la ayuda militar a Ucrania? Como sabéis, queda menos de un año para las próximas elecciones a presidente de los USA, y según las encuestas, Biden es más impopular que el Internet Explorer. ¿Y a quién tiene enfrente? Exacto. El problema no es que Putin sea inteligente, que por supuesto lo es. Lo sé, es posible que Trump no pueda presentarse, incluso es posible que termine en la cárcel, pero si ganara todos sus juicios es el candidato favorito y en cualquier caso ya está influyendo al Partido Republicano. Y en un ambiente tan polarizado como el actual, basta con que Joe Biden sea Team Ucrania para que Donald Trump no lo sea. ¿Significa esto que sea Team Rusia? Pues, a ver, no necesariamente. Ahora bien, tanto él como otros candidatos han dejado muy claro que si ganan, Zelensky ya puede olvidarse de tener más misiles Patriots. ¿Cómo afecta esto al campo de batalla en Ucrania? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Soy Fonseca y bienvenidos a mi canal. A primera vista, todos pensaríais que Volodymyr Zelensky es el político más popular en este momento en el mundo entero. Sin embargo, parece que ha cogido alergia a las elecciones. En Ucrania deberían celebrarse unos comicios para marzo del año que viene, 2024, y ya ha dicho que las quiere posponer hasta que termine la guerra. Y a ver, no es que sea una mala excusa para posponer unas elecciones, pero visto cómo va la guerra, es como decir que no tendrán elecciones hasta que las ranas críen pelo. En cualquier caso, eso es tema para otro vídeo, porque las elecciones que realmente le dan miedo no son las de Ucrania, sino las de Estados Unidos. Porque con Biden de presidente, Zelensky ha tenido a su primo de Zumosol. Pero si Biden no repite, es muy probable que le corten el grifo de la ayuda, y eso explica la última visita a Washington, donde dijo lo siguiente. Zelensky dice que Ucrania nunca se rendirá y pide a Biden y al Congreso más ayuda. La cosa está muy clara. A diferencia de Zelensky, Biden no puede retrasar las elecciones. ¿Puede repetir como presidente? Pues sí, por poder puede. De hecho, a no ser que se muera antes, todo apunta a que será el candidato del Partido Demócrata. Pero el que tiene enfrente es Donald Trump. Y ya sabéis que Trump no es precisamente Team Ucrania. Y ojo, porque esto es muy importante. Hasta ahora, los congresistas republicanos han tenido un doble discurso con respecto a Ucrania. Como buenos conservadores, nosotros nos oponemos a cualquier intervención en conflictos extranjeros que no tienen nada que ver con nuestra esfera de intereses. América para los americanos. ¡Votas a favor del paquete de ayudas a Ucrania! Yo. Una cosa es lo que se dice para quedar bien en tu parroquia y otra muy distinta a lo que votas en el Congreso, que sí tiene consecuencias políticas. En el establishment republicano entienden que la guerra de Ucrania es un interés nacional, porque lo es. Pero fijaos en un detalle. Biden acaba de aprobar un nuevo paquete de ayudas de 60.000 millones de dólares a Ucrania, pero para conseguir que eso lo aprueben ha tenido que echar mano de algún que otro juego político. Venga, campeón, que ya sé que estás harto de la ayuda a Ucrania, pero mira, le he puesto un poquito de Israel y Taiwán para que me lo apruebes. Vamos, que Ucrania es cada vez menos popular incluso dentro del propio establishment de Washington. En cualquier caso puede que todo eso dé igual, porque ¿sabéis quién es el rey del anti-establishment? Exacto, Donald Trump. Si volviera a ganar, la aristocracia republicana tendría mucha menos influencia. Ya lo vimos durante sus 4 años de gobierno. Y ya sé lo que me diréis muchos, sobre todo los que no seáis muy fans de Donald Trump. ¿A quién le importa lo que diga este tarado si ni siquiera podrá presentarse a las elecciones? Y sí, tenéis razón en parte, porque es muy probable que Trump termine inhabilitado. ¿Por qué? Pues por todos esos secretos de Estado que se llevó a su residencia particular en Mar-a-Lago. Y este es solo uno de los muchos casos que tiene abiertos. Tiene suficientes frentes como para incluso poder terminar en la cárcel. ¡Ojo! Con esto no estoy diciendo que vaya a salir culpable necesariamente, pero el primer paso para terminar en la cárcel, que es tener un juicio abierto, ya lo tiene dado. Ahora bien, en el caso de que eso ocurra, Trump ya está dejando su huella en estas elecciones. Pensadlo así, dentro del Partido Republicano es la rockstar definitiva, así que, ¿qué hacen el resto de candidatos a candidato republicano? Pues imitar a Donald Trump. Por ahora, la antesala de las primarias parece un concurso de imitadores de Donald Trump. Solo falta que alguno se ponga peluquín. Y si Trump dice Team Ucrania mal, hay un montón de candidatos que salen diciendo lo mismo, pero por partida doble. La pregunta ahora es, ¿de verdad el Partido Republicano está en contra de ayudar a Ucrania? ¿O simplemente es una postura de cara a la galería? ¿Hasta qué punto Ucrania es un tema tan importante en esta campaña? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes vamos a ver un poco de historia. América para los americanos. La política exterior del tío Sam se puede resumir en una frase. Los republicanos quieren un ejército grande para no sacarlo de casa y los demócratas quieren un ejército pequeño para enviarlo a todas partes. Lo sé, esta es una de esas frases míticas que puedes decir en una fiesta de alta sociedad para parecer inteligente mientras sostienes tu Dry Martini. Pero ya sé lo que estaréis pensando muchos en este momento.
¿En serio, Fonseca? ¿Me estás diciendo que a los republicanos no les gusta sacar el ejército? Te recuerdo que George Bush, hijo, empezó 2 guerras, no una, 2. ¿Te parece poco? A ver, tranquilos que ya os veo venir en los comentarios. Ahora os lo explico. Lo primero que tenéis que entender es que los partidos políticos no son un ente monolítico. Si alguno de vosotros está o ha estado afiliado a alguno, ya sabe que siempre hay distintas familias ideológicas. Tradicionalmente, el Partido Republicano ha tenido 3 grandes grupos: la derecha religiosa, los conservadores fiscales y los llamados halcones de la defensa nacional. Estos últimos sí que son partidarios del America Fuck Yeah, matemos a los malos y llevemos la democracia a todas partes. Pero los otros 2 grupos son todo lo contrario. Son lo que se dice formalmente, en estas fiestas de alta sociedad, aislacionistas. Podríamos decir que el aislacionismo surgió en 1823 con el 5º presidente, el señor James Monroe. Podríamos resumirlo en una frase: América para los americanos. Durante más de un siglo, esta fue la doctrina que imperó en la derecha de los Estados Unidos. ¿Y cuál es el opuesto al aislacionismo? Pues sería el llamado idealismo wilsoniano, es decir, la doctrina que creó el presidente Woodrow Wilson, que era del Partido Demócrata. Los idealistas son los que creen que América debe ser el faro que ilumine al mundo, traiga la democracia, la paz, la alegría, el amor eterno, bla bla bla. De hecho, Wilson fue el que metió a Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Es más, casi podríamos decir que los 14 puntos de Wilson fueron la base del Tratado de Versalles. ¿Y quién le hizo una oposición a cara de perro? Exacto, los republicanos de la época llegaron a bloquear en el Senado que Estados Unidos aprobara el Tratado de Versalles para así no entrar en la Sociedad de Naciones. Después recuperaron la Casa Blanca e incluso formaron comisiones parlamentarias, como por ejemplo el Comité NIE, por el senador republicano Gerald NIE, que llegaron a la conclusión de que Estados Unidos había entrado en la Primera Guerra Mundial por los intereses de la banca y la industria armamentística. Durante los años 30, ya con el demócrata Roosevelt en el poder, Estados Unidos aprobó hasta 4 leyes de neutralidad a la vista de la que se estaba preparando en Europa. El aislacionismo imperaba en aquella época y Hitler preocupaba bastante poco al otro lado del Atlántico. Es más, políticos tan importantes para el Partido Republicano como el senador Robert Taft llegaron a escribir en 1940 cosas como esta. Hay mucho más peligro de infiltración de ideas totalitarias del círculo del New Deal en Washington que de cualquier actividad de los comunistas o los Bunds nazis. Robert Taft, senador republicano en Estados Unidos. Dicho de otra forma, que a los estadounidenses les daba completamente igual lo que estaba pasando en Europa. Ellos estaban discutiendo del New Deal y de lo que el viento se llevó antes de preocuparse de si Hitler estaba en Varsovia o en París. El problema fue Pearl Harbor. A partir de entonces el aislacionismo se pasó de moda, pero la tendencia seguía siendo la misma. Los demócratas querían mandar al ejército a todas partes y los republicanos lo querían tener en casa. Después de la Segunda Guerra Mundial, la tónica siguió siendo la misma. Corea, Vietnam, todas estas fueron guerras iniciadas por un presidente demócrata y cerradas por una administración republicana. Ya lo decía el senador republicano Ron Paul. Parecía un loco en las primarias del Partido Republicano del año 2008 cuando pedía que sacaran el ejército de Afganistán y de Irak, guerras que había empezado el también republicano George Bush, pero lo cierto es que decía la verdad. Creo que el partido ha perdido el rumbo porque el ala conservadora del Partido Republicano siempre abogó por una política exterior no intervencionista. Existe una fuerte tradición de estar en contra de la guerra en el Partido Republicano. Es la posición constitucional. El consejo de los fundadores es seguir una política exterior no intervencionista. Y alguno dirá, entonces, ¿por qué todos asociamos a los republicanos con el belicismo y la guerra? Todo empezó a cambiar a partir de los años 80 con este señor que veis en el cuadro, Leo Strauss. Podríamos decir que es el padre del neoconservadurismo, una ideología que combina ese idealismo de los demócratas con los valores conservadores de los republicanos. Y en un momento donde el enemigo de Washington eran los malvados comunistas, las ideas de Leo Strauss entraron de lleno en el Partido Republicano, especialmente durante los años de Ronald Reagan. Muchos dirán que este fue un giro a peor en la política estadounidense. Se cometieron errores como por ejemplo apoyar a los mujahidines que luchaban en Afganistán y que luego se convirtieron en los talibanes. Para los mujahidín no existe la muerte porque ya hemos recibido los últimos sacramentos. Pero también es cierto que políticas como esta fueron las que hicieron colapsar a la Unión Soviética. Fue la época dorada de los neocones, con Estados Unidos convertido en la única superpotencia del mundo durante los años 90. Por lo tanto, había 2 grandes almas en la política exterior estadounidense. Por un lado estaban los neocones, que hablaban de escenarios tan utópicos, o tal vez no tanto, como el del nuevo siglo americano, y por el otro los aislacionistas tradicionales. Nadie personificó tanto esta doble alma como George Bush hijo. Mirad lo que decía en un debate electoral del año 2000. Simplemente no creo que sea el papel de Estados Unidos entrar en un país y decir, nosotros lo hacemos de esta manera, tú también deberías hacerlo así. Ver para creer. Este es el mismo George Bush de la guerra de Irak. Ganó las elecciones con un programa totalmente aislacionista. El problema:
El problema es que a los pocos meses de pisar el despacho Oval, Estados Unidos sufrió los atentados del 11S. De nuevo, el aislacionismo pasó de moda. Los neocones volvían a la carga. Sin embargo, Donald Trump ha supuesto un punto de inflexión en el Partido Republicano. ¿En qué sentido? Pues ahora mismo lo vamos a ver. ¿Vuelve Donald Trump? Siempre he dicho que Donald Trump creó una nueva ideología dentro del Partido Republicano. Bueno, en realidad el mérito fue de Steve Bannon, que fue el auténtico creador del fenómeno Trump, pero eso es otra historia. El caso es que hasta el año 2016 te leías cualquier periódico de derechas y parecía un cántico a favor de la guerra. Gente como Ron Paul eran la minoría absoluta. Sin embargo, Trump volvió a esa lógica, volvió al aislacionismo. Es más, podríamos decir que fue un presidente pacifista, y aquí lo siento mucho por los hippies que veáis este vídeo, pero sí, Trump está más cerca de vosotros de lo que podríais imaginar. Bajo su mandato, Estados Unidos no entró en ninguna guerra y es más, se retiró de casi todos sus frentes. ¿Esto es algo bueno? Pues si me lo preguntáis a mí, no, pero es que yo no soy un hippie. En cualquier caso, sigamos con la historia. Vamos a decir las cosas claras. La guerra de Ucrania no es un tema importante en estas elecciones. El Donbass pilla demasiado lejos de Kentucky y muchos americanos empiezan a estar cansados de pagar impuestos para ayudar a un país que ni siquiera saben dónde está en el mapa. Atentos a las encuestas. Encuesta de CNN. La mayoría de los estadounidenses se opone a dar más ayuda a Ucrania para su guerra con Rusia. La mayoría de los votantes republicanos creen que su país ha hecho ya lo suficiente. Ojo, ¿significa esto que están a favor de Rusia? No, para nada. Pero esta no es su guerra. Sin embargo, el 60% de los demócratas quieren seguir ayudando. De nuevo, republicanos aislacionistas y demócratas idealistas. Nada nuevo bajo el sol. Ahora bien, no os equivoquéis. Este tema está en el fondo de la lista de prioridades de estas elecciones. En estos momentos, todos los votantes están más preocupados por la sirenita woke que por Zelensky. Esto explica que los políticos republicanos puedan aprobar paquetes de ayuda a Ucrania sabiendo que ninguno de sus votantes va a decir ni esta boca es mía. Ahora bien, esto no significa que no tengan una opinión con respecto a Ucrania. ¿Y cuál es la de Trump? Pues atentos. Como sabes, me llevo muy bien con Putin. Le diría a Putin que tienes que conformarte. Le diría a Zelensky que tienes que conformarte. Le diría a uno, vas a hacer dinero, y le diría al otro, no vas a recibir dinero. Obtendría un acuerdo en 24 horas. Bien, ya se sabe que a Donald Trump le sobra confianza en sí mismo, pero mucho ojo, porque esto no es ninguna bravuconada. De hecho, muchos intelectuales de Washington, de la talla del mismísimo John Mearsheimer, piensan algo muy parecido. Como sabéis, lanzaron la contraofensiva el 4 de junio este año. Dios, los ucranianos han sufrido un montón de bajas. Les animamos a que atacaran a los rusos, una tontería extrema en mi opinión. Los ucranianos tendrían que haber seguido a la defensiva. Y aquí tengo que seros muy honesto. Como ya os habréis podido dar cuenta, no soy precisamente un fan de las ideas de Mearsheimer, pero cuando habla, le escucho. Y ahora tenemos a Trump mucho más crecido que nunca. Poco importa que perdiera las elecciones en 2020. Poco importa el asalto al Capitolio o que se vaya a pasar más tiempo en los tribunales que Elon Musk firmando cartas de despido. Nada le pasa factura de cara a esta campaña electoral. Trump se dispara a 47 puntos de ventaja sobre sus rivales republicanos en una encuesta nacional. Con semejantes números, normal que crea que es capaz de lograr la paz en Ucrania en 2 tardes. Ahora bien, ¿y si no se lograra presentar a las elecciones? Sí, ya lo sé, muchos de los que veis este vídeo sois Team Donald Trump y tenéis muchísimas ganas de volverle a ver. Pero sed realistas, hay posibilidades serias de que no pueda presentarse. ¡Ojo! También las hay de que se presente. En este momento podemos decir que Donald Trump es el candidato de Schrödinger. Es candidato y a la vez no lo es. Así que tenemos que analizar ambos escenarios. Si se presenta o si no se presenta. Así que, ¿cuáles son los otros candidatos? Pues podríamos dividirlos en 3 familias distintas. En la columna izquierda tenemos a los neocones de toda la vida, representados por Nikki Haley y Chris Christie. Estos dos son los que defienden continuar el apoyo militar a Ucrania, incluso con más firmeza que el mismísimo Joe Biden. Atentos a lo que decía Nikki Haley. No creo que debamos darles dinero en efectivo. Creo que deberíamos darles el equipo y las municiones para ganar. Y les diré que si Biden lo hubiera hecho cuando lo pidieron por primera vez, esta guerra habría terminado. En cualquier caso, no os emocionéis mucho porque entre estos dos candidatos no suman ni el 20% de la intención de voto. Vamos, que o muy bien hacen la campaña o tienen menos futuro que un ladrón de campanillas con Parkinson.
En la columna central tenemos a los priorizadores. Y sí, lo sé, el nombre es horrible, pero es que no se me ocurre ninguna otra forma de llamarlos. Estos son los que están a favor de Ucrania, pero creen que hay otras prioridades en política exterior, como por ejemplo Taiwán. Y aquí es donde entra el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que podría ser el mayor rival de Donald Trump, y piensa lo siguiente. Nuestra amenaza número 1 para nuestro país proviene de China. Nos dirigiremos al mundo en lugar de centrarnos en Europa, como ha sido desde la Segunda Guerra Mundial. Y finalmente está la columna derecha, donde está Donald Trump y su versión de AliExpress, porque sí, a Trump le ha salido un mini yo. Se llama Vivek Ramaswamy. Por cierto, para los que dicen que los republicanos son racistas, este señor es indioamericano. En cualquier caso, la estrategia de campaña de este hombre se resume así. ¿Qué piensa usted sobre los paquetes de ayuda a Ucrania? Oye, ¿qué ha dicho Donald Trump sobre esto? Pues yo también estoy en contra. Para que os hagáis una idea, este hombre es tan trampista que incluso ha rescatado la idea de construir un muro, solo que en lugar de en la frontera con México, lo quiere hacer en la frontera con Canadá. Y diréis, ¿por qué? Pues sus razones tendrá. Sin embargo, por sorprendente que parezca, esta estrategia le está funcionando bastante bien. De hecho, está pisándole los talones a Ron DeSantis. Así que, si Trump no puede presentarse, al menos los más trumpistas tendrán la copia. Ahora bien, recordad que estamos a noviembre de 2023. Queda literalmente un año para que sean las elecciones presidenciales, y las primarias son muy largas. Así que ahora, la pregunta que realmente deberíamos hacernos es, ¿cómo cambia esto el escenario en el campo de batalla de Ucrania? Pues ahora mismo lo vamos a ver. ¿Se agota el tiempo en Ucrania? Vamos a suponer que los republicanos ganan las elecciones dentro de un año y que la guerra de Ucrania sigue como hasta ahora. En este momento, todo indica que los republicanos darían un giro de 180 grados a la política de Joe Biden y congelarían la ayuda a Ucrania. Y fijaos que digo los republicanos y no solo Donald Trump. Por ahora, el ala neocon está de capa caída. Es decir, que si Biden pierde, lo más probable es que Ucrania también pierda. Y el primero que lo sabe es Vladimir Putin. Durante los últimos meses se está hablando de cómo la guerra de Ucrania se convertido en una guerra de desgaste. Y esa es la apuesta de Putin. Es decir, mantener este tira y afloja hasta que Ucrania pierda el apoyo de los Estados Unidos. Conclusión. Esta debería ser, por fin, la llamada de atención para Europa. No hace falta que os diga que soy Team Ucrania clarísimamente, pero hay una cosa donde sí tengo que darles la razón a los aislacionistas. La guerra de Ucrania es un asunto principalmente europeo. Sin embargo, Europa está así. Hombre, Zelensky, majete, vente aquí a hacerte un selfie con nosotros. Eres un titán, eres un crack, chaval. Ven aquí, que esto para los likes no veas cómo viene. ¿Qué dices? ¿Que quieres munición? Mira, para eso mejor habla con los americanos, que son los que saben de estas cosas. Pero de eso lo haremos mucho más en otros vídeos, y lo digo en serio, porque este es un tema que quiero tratar mucho más a fondo en este canal. No solo es algo que me preocupa como analista político y youtuber, sino también como ciudadano, votante y contribuyente europeo. Ya es hora de que empecemos a tratar estos temas como se merecen. Pero esto, lo dicho, es tema para otros vídeos, porque ahora toca vuestra sección favorita. Hoy no voy a hacer una fe de ratas, pero sí quiero hacer un pequeño apunte del anterior vídeo que hice sobre Israel. Había una entrevista a un periodista de un canal de televisión israelí, y en esa entrevista hablamos de una encuesta donde el 80% de los israelíes pedían la dimisión de Benjamin Netanyahu. Muchos habéis tildado la encuesta de sesgada. A fin de cuentas, ningún medio ni ningún periodista está libre de sesgos, pero he estado buscando otras encuestas similares, y aunque con cifras más o menos distintas, todas indican que la mayoría de los israelíes quieren que Bibi deje de ser primer ministro. Por ejemplo, en el Jerusalem Post, que es un periódico de centro-derecha, y en principio podría parecer que más proclive al Likud, esta cifra es del 56%. Sí se puede decir que los israelíes están muy descontentos con su actual gobierno, y si me lo preguntáis, creo que con razón. En cualquier caso, gracias a todos por los comentarios y por el debate que habéis generado, que ha sido muy interesante. Y ahora me toca a mí preguntaros a vosotros. ¿Creéis que si ganan los republicanos se cortará la ayuda a Ucrania? ¿De verdad sería Donald Trump capaz de solucionar el problema con un par de llamadas? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios y, como siempre, no olvidéis que aquí, en Solo Fonseca, saco vídeos todas las semanas, así que suscribíos al canal y dad a la campanita para no perderos ninguna de mis actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Gracias por estar ahí y hasta la próxima.